Buenas tardes, en la clase número 6 de la Escuela Dominical 2020 de la Iglesia Bautista de Aedo. Estamos viendo el proceso de desarrollo del redimido, de un hombre natural hacia un hombre espiritual. Y dijimos que hay un modelo, que Dios tiene un modelo determinado, que Él nos pensó antes de crearnos y por lo tanto alcanzar esa plenitud de ese diseño para nosotros es el bien. ¿Cuál sería en ese diseño de Dios la voluntad? ¿Cuál sería la voluntad de un ser espiritual en ese diseño divino? Primero vamos a ver qué significa voluntad. Voluntad es la capacidad que tiene el ser humano para decidir y orientar libremente su propia conducta. Viene de un verbo en latín que significa querer. Y tiene una cualidad: la voluntad está orientada siempre a alcanzar lo que la inteligencia le presenta como lo mejor o lo bueno. De ahí la importancia de conocer verdaderamente qué es bueno y qué es malo. Es tan fuerte en el ser humano el instinto de seguir el bien que para poder hacer lo malo necesita legitimizarlo. Por eso vemos tantas leyes que son contrarias a la ley moral, que a lo malo le dicen bueno, porque ese instinto de alcanzar lo que le parece mejor es muy fuerte en el ser humano. Entonces, en este diseño que Dios tuvo para nosotros, la voluntad tenía que estar orientada hacia el bien y hacia la verdad. Dios le dijo a Adán: gobierna la tierra, juzga debajo de mí. Y para poder gobernar y tomar decisiones, Adán primero tenía que conocer qué era bueno y qué era malo. ¿Y cuál sería su parámetro a elegir? Como Dios lo hizo libre, le puso dos árboles simbólicos para que él se acercara a ese conocimiento del bien y del mal. Uno era llamado el árbol de la ciencia, del conocimiento. Esa palabra original de conocer o ciencia está relacionada con la palabra experimentar. Por lo tanto, una de las opciones de Adán era decidir conocer por experiencia lo bueno y lo malo. La segunda opción era el árbol de la vida, que simbolizaba la unión con Dios, que Dios determinaba y Dios era el parámetro de lo bueno. Sabemos que Adán falló y que por eso el mal entró en el mundo. Lo que Adán tendría que haberse dado cuenta en ese momento es que el hombre puede gobernar, pero solo Dios puede legislar. Dios es la medida del bien, y cuando el hombre busca el bien desde su punto de vista subjetivo, cae en el error. Solamente Dios tiene la verdad absoluta y objetiva. Por eso es el juez y por eso es la medida de todas las cosas. Ya Dios se lo decía a Israel: pongo delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte. Elijan el bien para que así alcancen la vida. En esa falla de Adán, el pecado entró a la raza humana, y entonces a partir de ese momento nuestra voluntad es libre para decidir, pero somos esclavos del pecado y de la maldad. Y ahí viene Jesús. Jesús dijo: ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer verdaderamente libres. O sea, dos veces libres. Libres para decidir y libres de todo error y de toda maldad. Podemos conocer la verdad porque la verdad es una persona. Jesús es la verdad. Él es el ser humano perfecto. Él es la estatura de esa plenitud hacia donde tenemos que desarrollar. Cuando Jesús nos da sus mandamientos, podemos correr libremente porque es un camino que lleva a la vida y a lo bueno y a la plenitud. En esos mandamientos podemos transitar tranquilamente porque son buenos, son verdaderos y están libres de todo error. Y entonces orientamos nuestra voluntad para hacer lo bueno y para seguir la verdad. Y esa era la voluntad de Dios para nosotros. Seres libres para primero elegir que Dios sea el juez de lo bueno y lo malo,
Y segundo, para que en las decisiones cotidianas seamos guiados no por lo que razonamos, experimentamos o pensamos, sino que Dios iba a ser el que dirigiera nuestro accionar a través de su persona. Todo lo que es como Dios es bueno. Todo lo que es diferente a Dios pasa a ser malo para nosotros, porque nosotros, unidos a Dios, alcanzamos la plenitud cuando permitimos que el Espíritu de Dios impregne todo el ser. Todo lo que es el alma, la mente y el espíritu, completamente llenos de esa presencia de Dios, vamos siendo transformados. Y entonces nuestra voluntad, nuestra capacidad de determinar un objetivo para la vida pasa a ser orientada por el bien. ¿Cómo ejerzo entonces esa voluntad? ¿Cómo ejerzo la voluntad ahora que estoy redimido? Determinándome que Dios va a ser la medida de todas las cosas. Lo digo muchas veces, porque aquí es donde falla la mayoría. Yo me determino a seguir el bien y la verdad que está en Jesús. Mi meta va a ser seguir el bien. No soy perfecto. Pablo decía, no digo que ya lo alcancé ni que lo haya logrado, pero prosigo a la meta. O sea, mi meta ya no es hacer la voluntad de acuerdo a mi propio criterio. Mi meta ahora es consultar a Dios acerca del bien y el mal y seguir el bien y evitar el mal. La perfección la vamos a alcanzar recién en la glorificación, recién después de muertos, cuando resucitemos con Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros, dijo Pablo en Romanos. Entonces la perfección la voy a alcanzar después, pero mientras tanto estoy recubierto con la justicia y la perfección de Cristo. Y dentro de esa justicia que me cubre como un ropaje, apunto al bien, apunto a la verdad. No quito la meta del objetivo. De esa manera ordeno mi voluntad hacia lo que Dios dice que es bueno. ¿Qué significa en este contexto hacer la voluntad de otro? Y en este contexto significa obedecer. Cuando yo obedezco, cedo mi voluntad, cedo mi libertad en favor de otras personas. Pero pasa algo. ¿De qué manera se puede transformar la voluntad de otra persona en mi propia voluntad? ¿Cómo hago para que la voluntad de Dios se transforme en mi propia voluntad y entonces deje de ser obediencia? Cuando alguien me convence de que lo que me pide es correcto y es bueno, entonces yo gradualmente adquiero la certeza de que eso que estoy obedeciendo es el bien. Y si estoy convencido, entonces ya pasa a ser mi propia voluntad y dejo de estar obedeciendo para comenzar a ser transformado por esa convicción. Cuando estoy convencido de la verdad de Dios, la obediencia deja de serlo y se convierte en mi propio deseo, en mi propia voluntad transformada. Sabemos que el acto más grande de libertad es amar, porque cuando uno ama, entrega la vida, se da al otro y hace algo que se llama abrir el ser. Abrir el ser a otra persona significa disponer la voluntad a recibir lo que la otra persona me está diciendo. Y no solo recibirlo, sino permitir que me afecte en mi manera de pensar y de actuar. Y luego de que lo pienso, permito que eso modifique mi manera de ser. Por eso, en el desarrollo de la vida espiritual, lo primero que estamos viendo es que vos tenés que convencerte que Dios te ama y amar a Dios con todo tu corazón, que es lo que Dios pedía, porque cuando hay una relación de amor con Dios, yo abro mi ser, me dejo transformar por Él, acepto lo que Él dice como propio, voy formateando mi manera de pensar y esa manera de pensar luego va formateando mi sentimiento y entonces lo que comienza con obediencia termina siendo parte de mi propia voluntad. La ley de Dios, la medida de Dios pasa a ser mía y entonces yo
quiero hacer lo que Dios dice que es bueno y deseo alejarme de lo que Dios dice que es malo. Y viene una última pregunta. Si yo hago siempre la voluntad de Dios, entonces ¿dejo de tener una voluntad propia? Y la respuesta es no. Cuando yo hago la voluntad de Dios, lo que hago es dejar de determinar qué es bueno y qué es malo. O sea, dejo que Dios sea Dios y juez, parámetro de lo bueno y lo malo. Y dentro de ese parámetro yo actúo haciendo el bien. Jesús lo dijo con dos frases: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En esas dos mandamientos, dijo Jesús, se incluye todos los demás. O sea, teniendo como parámetro el amor a Dios y al prójimo, dentro de eso yo puedo actuar libremente porque no voy a estar equivocándome. Fíjense que él usó dos parábolas también, la de las minas y la de los talentos. Y a los siervos les dijo: le doy estos dones, vayan y negocien. Y luego se fue lejos y vino después de un tiempo a ver qué habían hecho con eso. Esto está simbolizado en lo que sería la voluntad del Hijo de Dios. Dios nos dice qué es bueno y qué es malo en la vida de Cristo. Y conociendo esa verdad, entonces tenemos la libertad de orientarnos y de hacer el bien. Y dentro de esa capacidad que Dios nos dio de hacer el bien y de los dones que cada uno recibió, hagamos el bien a la mayor cantidad de personas. Sigamos la verdad. Hagamos lo mismo que hizo Jesús, que pasó haciendo bienes. Y este parámetro se resume en tres cosas que Jesús hizo en el estado de humanidad para mostrarnos el modelo original. Jesús dijo: el Padre me ama y yo lo amo, o sea, un amor mutuo. Jesús dijo: el Padre y yo somos uno. Y lo tercero que dijo fue: yo no juzgo a nadie. Yo no determino lo bueno y lo malo, el Padre lo determina, yo solo hago lo que Él me muestra. Y estas tres cosas tienen que estar en nosotros, porque cuando yo amo a Dios y me dejo amar por Él, estoy abriendo mi corazón a su influencia. Me voy haciendo uno con su espíritu y entonces Él va impregnando todo mi ser. Su persona, que son sus atributos, va formateando mi corazón. Empiezo a desear lo que Él desea. Su verdad, que voy conociendo en la Biblia, va permeando mi inteligencia y entonces voy conociendo la verdad. Y luego, plenamente convencido de la verdad de Dios, la voluntad de Dios se hace mía. Y ya la voluntad de Dios, que era una obediencia externa, pasa a ser mi propia voluntad y puedo decir como el salmista: tu voluntad, oh Dios, es agradable y perfecta. Y así se cierra ese proceso que venimos hablando, que es gracia y obediencia.